Hola a todos. Bueno, vamos a comenzar en este video a resolver un recuperatorio del primer parcial de química del CBC que se tomó esta evaluación el 5 de febrero del 2021. Vamos con el problema número 1. El problema número 1 dice: se comparan los puntos de ebullición y fusión de tres sustancias que son benceno, agua y ácido fluorhídrico. Sabiendo que el punto de ebullición del benceno es 80 grados Celsius, el del agua 100, y el del ácido fluorhídrico 19,5 grados Celsius, y el punto de fusión del benceno es 5,5 grados Celsius, del agua 0 grados Celsius y del ácido fluorhídrico menos 84 grados Celsius, indicar la afirmación correcta. Bien, bueno, vamos con la primera, que dice que a 473 grados Kelvin el benceno se encuentra en estado líquido. Y vemos que a la temperatura que me indican, que son 473 grados Kelvin, esto equivale a 200 grados Celsius, el benceno es un gas, por lo tanto la primera queda descartada. A menos 80 grados Celsius el ácido fluorhídrico y el agua se encuentran en estado sólido. El agua sí, porque está por debajo de cero, pero el ácido fluorhídrico no, porque solidifica a menos 84 grados Celsius, por lo tanto también es falsa. A 274 grados Kelvin, esto sería 1 grado Celsius, el agua y el ácido fluorhídrico se encuentran en estado líquido y el benceno en su forma cristalina. A 1 grado el agua está en estado líquido y el ácido fluorhídrico también, porque es un punto comprendido entre el punto de fusión y el punto de ebullición, mientras que el benceno, a esa temperatura que está por debajo de 5,5, que es la temperatura de fusión, se encuentra en estado sólido, o sea, en forma cristalina. Esta es correcta, por lo tanto, la respuesta correcta va a ser la C. Esta queda descartada. Y la última me dice que a 70 grados Celsius el ácido fluorhídrico y el benceno se encuentran en estado gaseoso. No, el benceno todavía está en estado líquido, así que también es falsa. Así que la única correcta es la respuesta C. Además, hay siempre una sola correcta. Bien, pasamos al siguiente. Bueno, vamos ahora con el segundo problema. Dice que tenemos un volumen de 27,8 mililitros de ácido nítrico, HNO3. Bueno, ustedes pueden calcular fácilmente la masa molar de esa sustancia, formada por un hidrógeno, un nitrógeno y 3 oxígenos, y esto va a dar aproximadamente 63 gramos por cada mol. Está en estado líquido, me dan la densidad de 1,51 gramos sobre centímetros cúbicos. Indicar cuántos moles de átomos de oxígeno están contenidos en ese volumen del compuesto. Responder solamente con un número entero. Bueno, muy fácil, porque el número de moles de átomos de oxígeno lo vamos a calcular de una manera muy fácil. Primero vamos a pasar el dato que tenemos a masa, para eso multiplicamos la densidad, la multiplicamos por el volumen, ¿sí? Si a esto, que va a ser la masa, la dividimos por la masa molar, vamos a tener el número de moles de el ácido nítrico, pero como la atomicidad del oxígeno en ese compuesto es 3, a esto lo multiplicamos por 3 y vamos a obtener directamente el número de moles de átomos de oxígeno. Así que multiplicamos 1,51 por el volumen que me lo dan, 27,8, dividido la masa molar, que es de 63, y el resultado lo multiplicamos por 3. Esto nos va a dar 1,998, pero como dicen que expresa el resultado como número entero, sin decimales, vamos a redondear a 2 y esa es la respuesta que vamos a colocar como correcta. Pasamos al próximo. Bueno, vamos ahora con el siguiente problema, es el problema número 3, si no me equivoco, el 3, que dice que en la reacción de combustión del propano, carbono 3, hidrógeno 8, se hicieron reaccionar 1,5 moles de propano y 320 gramos de oxígeno. Cuando finalizó la reacción se obtuvieron 176 gramos de dióxido de carbono y se obtuvo agua. Indicar el rendimiento de la reacción, completar el resultado en número entero, sin decimales y sin unidades. Redondear de manera correcta. Bien, lo que vamos a hacer
es lo siguiente. En primer lugar, como me dan cantidades de dos reactivos, voy a tratar de descubrir cuál de los dos es el reactivo limitante. Entonces nosotros, como tenemos la reacción entre carbono 3, hidrógeno 8, esto reacciona con oxígeno para producir dióxido de carbono y también se produce agua. Bueno, la ecuación la tengo que balancear. Como tengo 3 carbonos del lado de los reactivos, voy a colocar un 3 delante del dióxido de carbono. Acá tengo 8 hidrógenos en el propano, todo el hidrógeno está en el agua, voy a colocar un 4. La cantidad de oxígenos en el agua tengo 4, más 3 por 2, 6, en el dióxido de carbono son 10 en total, así que un 5 adelante del oxígeno. Entonces el número de moles es 1, 5, 3, 4 y las respectivas masas van a ser, acá podemos calcular, esto nos va a dar 44 gramos para esa cantidad de moles. Cada mol de oxígeno serían 16 por 2, 32, multiplicado por 5, 160, ¿sí? 160 gramos. De dióxido de carbono tengo 132 gramos y de agua 4 por 18, 72 gramos. Bueno, esa es la relación estequiométrica, el balance de masas. Y ahora vamos a descubrir cuál es el limitante. Para eso vamos a hacer algo muy simple. Nosotros lo que hacemos es, dividimos la cantidad real, que puede estar en moles o en gramos, de cada reactivo, que es el dato del problema, por la cantidad estequiométrica. El menor de esos cocientes nos va a señalar siempre el reactivo limitante. Entonces, para el caso del propano, carbono 3, hidrógeno 8, yo tengo los moles, entonces voy a hacer moles reales sobre moles estequiométricos. Moles reales tengo 1,5, estequiométricos tengo 1, que es lo que indica acá la reacción. Y esto me da 1,5. Y para el caso del oxígeno, el otro reactivo, tengo la masa, así que voy a poner masa real sobre masa estequiométrica. La masa real que yo tengo me dice que tengo 320 gramos y según la reacción hay 160 gramos en la ecuación, ¿no? Por lo tanto, tenemos acá 2. El resultado más chico corresponde al propano, ¿sí? El propano va a ser mi reactivo limitante. Este es el reactivo limitante. Entonces, con esto voy a resolver ahora el problema, porque nosotros vamos a decir, bueno, a ver, si cuando reacciona un mol de mi reactivo limitante estoy obteniendo 132 gramos de dióxido de carbono, cuando reaccione 1,5 moles me va a dar una cantidad X y esto sería equivalente a 198, vamos a poner 198 gramos, ¿sí? Y ahora con ese dato que acabo de averiguar, voy a averiguar cuál es el rendimiento de la reacción. Debería haber obtenido 198 gramos, pero efectivamente obtuvimos solo 176. Entonces, si me hubiera dado 198, ¿cuál sería el rendimiento? Para 198 gramos hubiera tenido un rendimiento ideal, perfecto, del 100%, pero con 176 gramos mi rendimiento es X y esto va a dar 88,8 periódico por ciento, que como tengo que redondear al entero más próximo, lo vamos a redondear a 89 y ese es el resultado que vamos a dar, o sea, vamos a colocar 89 como respuesta, como me piden, sin decimales y número entero y redondeando de manera correcta y sin agregar nada más, o sea, no voy a poner el porcentaje, voy a poner simplemente 89. Bien, pasamos al siguiente. Bueno, el que le sigue nos nombra la sal sulfuro crómico e indicar la opción correcta. El sulfuro crómico, ¿sí?, lo podría obtener de varias maneras, pero una manera de obtenerla es combinando el ácido sulfídrico, hidrógeno 2 azufre, más cromo, o H3, que es el hidróxido crómico, y obtendría cromo 2, azufre,
oxígeno, ¿no va? Azufre 3 más el agua, ¿no? Y el ajuste se logra colocando un 2 delante del hidróxido, un 3 acá, y en el agua tendría que colocar un 6. Bueno, vamos a ver qué es lo que me está diciendo. Me dice que es una oxosal. Bueno, la primera es falsa, o sea, no es una oxosal. ¿Por qué? Porque se trata de una sal no oxigenada, ¿correcto? O sea que no se trata de una oxosal. Bien. O sea que esa es falsa. Descartamos la primera. La segunda no lo sabemos todavía porque dice que ninguna es correcta. La C dice, para obtener el ácido precursor de la sal se hace reaccionar el óxido de azufre con agua, ¿no? Porque acá obtendría el ácido sulfúrico y no el ácido sulfídrico, que nos lleva oxígeno, es no oxigenado. Se parte de ácido sulfúrico, bueno, también está mal. Y dice la última que reaccionan 3 moles de ácido sulfídrico, eso está bien, con 2 moles de hidróxido crómico, y se obtienen 2 moles de la sal, o sea, vean que acá esto es lo que está mal, y 3 moles de agua, lo cual también está mal, por lo tanto también es falsa, así que la correcta es la B, que dice que ninguna es correcta, ninguna de las demás, ninguna opción de las otras, excepto esta, ¿no? Bueno, pasamos al próximo, este era demasiado fácil. Bueno, la pregunta 5 dice que la densidad del oxígeno a 15 grados y una atmósfera de presión es 1,36 gramos sobre decímetros cúbicos. Si la densidad del gas dentro del tubo de oxígeno medicinal a la misma temperatura es 170 gramos sobre decímetros cúbicos, indicar la presión interna del tubo, expresar el resultado de una atmósfera sin escribir la unidad y los decimales. Bien, bueno, el problema este es muy fácil y tiene un montón de datos que no nos sirven absolutamente para nada. Porque nosotros recordamos la ecuación general de los gases, presión por volumen, número de moles por R por T. Ahora, presión por volumen, el número de moles podría ser la masa dividido por la masa molar. Si nosotros pasamos la masa molar multiplicando a la izquierda y pasamos el volumen dividiendo a la derecha, masa sobre volumen nos da la densidad. Por lo tanto, la presión por la masa molar va a ser igual a la densidad por R por T. Y tengo el dato de la densidad, así que me falta solamente averiguar la presión haciendo densidad por R por T dividido la masa molar. Y tengo todos los datos, o sea, no vamos a colocar las unidades porque está todo en la unidad correcta. Vamos a tener acá la densidad son 170, ¿sí? Después la constante de los gases 0,082, la temperatura es de 15 grados Celsius, se mantuvo constante, o sea que serían 288 Kelvin, y la masa molar del oxígeno O2 es de 32, ¿sí? Bueno, haciendo los cálculos vamos a tener una presión que nos daría 170 por 0,082 por 288 dividido 32, y esto sería 125,46, pero como tenemos que dar un número entero, lo vamos a dejar en 125. Acá puedo poner atmósferas, pero el resultado no pongo la unidad, voy a colocar solamente 125. Y ahí finaliza otro problema muy sencillo. Bueno, el siguiente nos dice que un recipiente de 5 litros de capacidad se colocan 64 gramos de oxígeno a 10 atmósferas de presión y 32 grados Celsius. Luego se agregan 20 gramos de helio y un mol de nitrógeno 2 manteniendo la temperatura constante, indicar la opción correcta. Bueno, vamos a ver que yo acá en este problema tenemos en primer lugar respecto al oxígeno tengo todo, ¿sí?
Vamos a leer las opciones porque en realidad es un problema muy sencillo. Si aumenta la temperatura a 64, o sea el doble, la presión total aumenta el doble. Esto es falso porque yo debería aumentar al doble la temperatura absoluta, no la temperatura en grados Celsius, así que queda descartado. La presión total inicial y final es la misma. No, porque estoy agregando otros gases. O sea, yo contenía solamente oxígeno y al agregar una cierta cantidad, 20 gramos de helio y un mol de nitrógeno, la presión final va a ser mayor, va a aumentar, voy a tener más moles de gases. La presión parcial del oxígeno en el sistema final, formado por el oxígeno, el helio y el nitrógeno, es 2,5. No, la presión parcial del oxígeno va a ser la misma que tenía inicialmente. El oxígeno, voy a tener la misma cantidad de moles, 64 gramos de oxígeno son exactamente 2 moles de oxígeno, y al final, en el sistema final, voy a seguir teniendo 2 moles, así que la presión parcial del oxígeno no va a cambiar, va a seguir siendo de 10 atmósferas. La presión total del sistema con los 3 gases es 30 atmósferas. Por esta la tenemos que corroborar. Yo tengo para el oxígeno, ¿sí? Vamos a tener los moles de oxígeno, serían, como dijimos, 2 moles. Después, para el helio, la cantidad de moles de helio sería, ¿cuántos gramos colocamos? Colocamos 20 gramos. Dividido 4, se trata de helio, tengo 5 moles. ¿Sí? Y de nitrógeno, yo coloqué moles de nitrógeno, 1 mol. O sea que en total tenemos 7 y 1, 8 moles de gases. ¿Sí? Bueno, entonces la presión la podemos calcular, porque tenemos todos los datos. O sea, para averiguar la presión, vamos a multiplicar el número total de moles por R por T, dividido el volumen. El número total de moles lo tengo 8, la constante 0,082, la temperatura era de 15, ¿de cuánto era? De 32 grados, o sea que serían 305 Kelvin, y el volumen del recipiente, ¿sí?, era de 5 litros. ¿Sí? Entonces, bueno, solo nos resta hacer los cálculos y corroborar si la respuesta que me dieron era correcta. Entonces multiplicamos 8 por 0,082 por 305 dividido 5. Y esto nos da aproximadamente unas 40 atmósferas, con lo cual vemos que tampoco es correcta la última respuesta. Tampoco, así que la única correcta es la D, que dice que ninguna es correcta. Pasamos al próximo. La pregunta 7 dice, tenemos que ver cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Bueno, la primera afirmación me dice, la A, que la molécula de amoníaco NH3 presenta geometría tetraédrica y se trata de una molécula no polar porque se compensan los momentos dipolares. Esto es totalmente falso, ya que el amoníaco es una molécula polar, así que descartamos. La molécula de amoníaco es una molécula polar y forma puentes de hidrógeno con moléculas adyacentes y tiene bajo punto de ebullición. No, el amoníaco, sí, todo lo demás es verdadero, es una molécula polar, forma puentes de hidrógeno con moléculas adyacentes, pero por ser polar, las fuerzas intermoleculares son intensas, tiene fuerzas de London, dipolo-dipolo, enlaces puente de hidrógeno, y el punto de ebullición es elevado, no es bajo. Ninguna es correcta, no lo sabemos. En la molécula de amoníaco, el nitrógeno tiene todos sus electrones comprometidos en uniones covalentes, por lo cual presenta una geometría tetraédrica. No es falso, porque en el amoníaco la geometría es piramidal, o sea, tenemos el amoníaco, hacemos la estructura de Lewis, ¿sí? Y acá vamos a tener que el nitrógeno tiene un par de electrones sin compartir, por lo tanto la molécula es polar, pero la geometría molecular es piramidal, ¿sí?
tiene una geometría piramidal. Esta es falsa, la última sería la única que tiene chance de ser verdadera. Dice la molécula de amoníaco presenta geometría piramidal, eso es correcto, trigonal, y forma puentes de hidrógeno con moléculas adyacentes. Esa es correcta. Y como vemos, otra pregunta muy pero muy fácil. Pasamos a la siguiente, la número 8. Bueno, dice así la octava. El bromuro de calcio, bueno, también hay que elegir, indicar la opción correcta. Dice la opción es correcta, pero es una sola la correcta, hay que seleccionar solo una. Así que la A dice, el bromuro de calcio presenta unión covalente entre todos los átomos constituyentes. El bromuro de calcio es una sal no oxigenada, por lo tanto presenta uniones iónicas, así que la descartamos. El sulfato de potasio presenta solo uniones covalentes entre todos los átomos constituyentes, no, porque entre el potasio y el oxoanión que forma el azufre con el oxígeno, la unión es iónica, así que descartada. El sulfato de potasio presenta unión iónica entre todos los átomos, no, porque en el sulfato, en el oxoanión, el oxígeno y el azufre se unen mediante enlaces covalentes, así que descartada. El bromuro de calcio presenta unión iónica entre todos los átomos constituyentes, por lo cual es un sólido cristalino muy soluble en agua. Esta es correcta porque el bromuro de calcio, o sea, calcio, bromo 2, es un compuesto iónico y es muy soluble en agua, así que ya descubrimos cuál es la verdadera. La última es falsa porque dice que el ácido nítrico presenta uniones covalentes entre el nitrógeno y el oxígeno y una unión iónica entre un oxígeno y un hidrógeno. Falso porque el oxígeno con el hidrógeno comparten un par de electrones y forman una unión covalente. Así que la correcta es la referida al bromuro de calcio, una sal no oxigenada, una sal binaria. Así que esa es la correcta, la D. Pasamos a la novena. La pregunta número 9 dice que el cloro presenta dos isótopos, el cloro 35 y el cloro 37. Recordamos que la masa atómica promedio, el A, la masa promedio del cloro es aproximadamente 35,45, o sea, está más cerca del 35 que del 37. Entonces, bueno, la primera no podemos decir nada porque dice que ninguna es correcta. Para la segunda me dice que la abundancia isotópica del cloro 37 es mayor que la del cloro 35. Esta es falsa porque la masa atómica promedio está más cerca del 35 que el 45 y eso nos señala que el isótopo más abundante tiene 35. El cloro 35 y el cloro 34 son isóbaros por tener la misma cantidad de neutrones. No son isóbaros, son isótopos porque tienen el mismo número atómico, así que queda descartada. Bueno, esta también es falsa, igual que la primera. Después el cloro 35 tiene la misma cantidad de neutrones que el azufre 34. Esto es verdadero porque en el cloro 35, el cloro es el elemento número 17. El número de neutrones es 35 menos 17, 18. Mientras que el azufre 34, el número atómico del azufre es 16 y el número de neutrones es 34 menos 16, 18 neutrones. Por lo tanto, descubrimos nuevamente la opción correcta, que sería la respuesta D. Después la última me dice que los isótopos tienen igual símbolo e igual número másico, ¿no? Esos son los isóbaros. Los isótopos tienen igual número atómico, así que esta también era falsa. Bueno, pasamos a la décima. Bueno, la pregunta número 10 nos dice que, dadas las configuraciones electrónicas de los átomos A, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, fíjense sumando los exponentes que indican el número de electrones en cada nivel, en cada orbital, vamos a tener que este tiene un número atómico 13. 13 es el número atómico del elemento A y el otro elemento, a ver, sería... No, perdón, me equivoqué, este tiene 11, no 13, así que ya podemos deducir que se trata de, al tener 11, este A es el sodio.
y este otro, el número atómico del B, sería, ahora sí, este me da 13, por lo tanto se trata del aluminio. Bueno, ahora vamos a ver lo que nos dicen las afirmaciones. La A dice que B tiende a formar aniones. No, el aluminio tiende a formar cationes trivalentes, por lo tanto está mal, es un metal. A tiene mayor afinidad electrónica que el flúor. No, A es un metal alcalino y la afinidad electrónica disminuye hacia la derecha, igual que el radioatómico, por lo tanto esta es falsa. A es un elemento alcalino térreo, no es un metal alcalino, no es alcalino térreo, pertenece al grupo 1. Se necesita más energía para ionizar A que para ionizar B. No, la energía de ionización aumenta hacia la derecha, y son dos elementos que pertenecen al mismo periodo, por lo tanto es falsa. Y B tiene menor radio atómico que A. Es verdad, porque en un periodo, al ser elementos del mismo periodo, el tercer periodo, el radio atómico disminuye hacia la derecha a medida que aumenta el número atómico, por lo tanto esta última es la correcta. Y bueno, para contestar esta pregunta lo único que había que recordar es cómo varían las propiedades periódicas. Pasamos a la siguiente. Bueno, vamos a la pregunta número 11, la anteúltima de este problema, y para eso, bueno, ¿qué dice el problema? Dice que la glucosa, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, fermenta según la reacción, de fermentación donde se produce alcohol etílico o etanol y dióxido de carbono. Y hay que indicar la opción correcta. Antes de leer las opciones, vamos a revisar la ecuación. Cuidado porque la ecuación no está balanceada. Del lado de los reactivos, en la glucosa hay 6 carbonos, del otro lado hay solamente 3. Vamos a colocar un 2 delante del alcohol etílico y un 2 delante del dióxido de carbono. Vamos a colocar el número de moles. Acá tengo 1 mol de glucosa, 2 moles de etanol y 2 moles de dióxido de carbono y las respectivas masas. Vamos a tener 180 gramos por parte de la glucosa. Vamos a tener, acá serían 92 gramos de etanol y vamos a tener 88 gramos de dióxido de carbono. Ahora sí, vamos a leer las preguntas. Dice que para obtener 4 moles de dióxido de carbono se parte de 180 gramos de glucosa. No, porque vemos que con 180 gramos de glucosa voy a obtener solamente 2 moles. Queda descartada. Por cada 20 moles de dióxido de carbono que se liberan se producen 460 gramos de alcohol etílico. No, porque si para 2 moles se producen 92 gramos, para 20 moles, es decir, 10 veces más, se obtendrían 920, por lo tanto también es incorrecta. A partir de 1800 gramos de glucosa se obtienen 10 moles de alcohol etílico. Falso, porque si con 180 gramos obtengo 2 moles de alcohol etílico, con 1800, 10 veces más, debería obtener 20 moles y no 10. Es incorrecto también. Si se fermentan 10 moles de glucosa, se obtienen 880 gramos de dióxido de carbono. Si con 1 mol se obtienen 88, con 10 moles 10 veces más, así que 880 es correcto. ¿Sí? Así que la correcta es la respuesta D, y la última obviamente es falsa porque me dice que ninguna es correcta y hay una que sí lo es. Bueno, vamos ahora a la última pregunta. Bueno, llegamos al final del recuperatorio. Pregunta número 12. Dice que las soluciones de ácido acético en agua con una concentración comprendida entre 1% volumen en volumen y 5% volumen en volumen se utiliza para la fijación de preparados histológicos. En el laboratorio hay un frasco de solución de ácido acético roturada al 4% volumen en volumen. Indicar cuántos gramos de ácido acético habrá en 1 litro de solución. Considerar que la densidad del ácido acético puro es de 1,05 gramos sobre mililitros. Expresar el resultado en gramos y sin unidades. Bueno, realmente demasiado fácil el problema, porque el 4% volumen en volumen nos está diciendo que en 100 mililitros yo tengo 4 mililitros de soluto, es decir, de el alcohol etílico. Entonces en 1 litro, es decir, en 1000 mililitros, voy a tener 10 veces más, 40 mililitros.
Para averiguar la masa, multiplicamos la densidad por el volumen. Como la densidad es 1,05 multiplicado por 40, esto nos va a dar 42 gramos, así que solo tenemos que anotar acá 42. Y ahí finaliza el problema y el recuperatorio. Bueno, en próximos videos continuamos resolviendo parciales finales de CBC, de UBA21, de materias como física, biofísica, química, análisis matemático, álgebra. Cualquier consulta, si quieren enviar problemas, lo pueden hacer a través de los datos del canal o enviando un mail o un WhatsApp a Centro de Estudios GR. Gracias y hasta el próximo.